qué? Porque la persona hizo un acto de presencia, pero no se llevó nada espiritual. Por eso es su palabra, la palabra de Dios tiene que ser sembrada en su espíritu para que cuando te vayas a tu casa, vayas a dormir, la palabra siga retumbando en tu espíritu y te diga, esta es la dirección que Dios me dio. Entonces, usted cumple una función importante en su crecimiento espiritual. ¿Cuál es? Darle esa luz verde a Dios para que ministre en su espíritu. Preparando su espíritu vas a entender la palabra. Preparando tu espíritu vas a absorber la palabra y la vas a entender. Así que entonces te pido cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Pon la mano en tu corazón. Y con la mano en tu corazón vamos a pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Señor, gracias por traernos a tu casa, mi Señor. Gracias por estar aquí. Gracias porque si estamos aquí es porque tú preparaste todo, mi Señor. Nos cuidaste en el camino. Señor, te pedimos que sea mucho más que una simple conferencia, sea una impartición espiritual al espíritu de tu pueblo, mi Señor, para darnos una dirección, para saber cómo enfrentar la vida, para salir victoriosos, para no caer en derrotas, mi Señor, para poder entender para qué nos llamaste, mi Señor. Abre nuestro espíritu, te damos luz verde para que nos ministres, nos enseñe, que no sea mi humanidad hablando, mi Señor, sé tú, Espíritu Santo, enseñando, ministrando, corrigiendo, edificando, mi Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por estar acá y sabemos que saldremos distinto de este lugar. Salimos con una palabra tuya que va a transformar todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el transcurso de la vida vamos a enfrentar distintas adversidades y circunstancias. Toda persona va a enfrentar adversidades y circunstancias. Nadie está ajeno a enfrentar adversidades en la vida. Si mi pensamiento es vengo al reino de Dios, acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador y todo va a ser color de rosa, bueno, déjame decirte que ese pensamiento está equivocado. Porque en la vida, creyentes y no creyentes van a tener adversidades, circunstancias, momentos difíciles. La diferencia es que el creyente tiene a qué aferrarse. El creyente tiene los principios, tiene esa gracia, ese favor de Dios. Es como un escalón más arriba de una persona que no cree en nada. No un escalón, muchísimos más escalones. Pero sabes que hay adversidades, circunstancias difíciles que las vamos a vencer con comportamientos lógicos, aplicando principios lógicos, sentido común. Hay circunstancias que se nos van a presentar en la vida, adversidades, luchas, que con principios lógicos los vas a vencer. Si me puede ayudar multimedia con el cuadrito, por ejemplo, en la salud. Te presenta un problema en la salud. ¿Qué es lo primero que te va a decir el médico? Cuando, mire, cambie estos hábitos de dieta, una buena dieta. Es lo primero que te dice. No coma esto, no coma aquello, no coma. Son comportamientos y principios lógicos. Si a una persona que le detectan diabetes, o sea, la lógica es que no se va a meter un cheesecake a las 11 de la noche, se va a Coca-Cola. O sea, son cosas, diga sentido común, sentido común, claro que a veces cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque el cuerpo está acostumbrado a ciertas cosas que se provocaron una cierta adicción, Coca-Cola, cafeína, lo que sea, pero es como que cuesta un poquito, pero la lógica, el sentido común te dice, bueno, está pasando un problema de salud, una buena dieta, ejercicio. Ejercicio es muy bueno, salga a caminar. ¿Por qué? Porque aún en la sudoración el cuerpo despide toxinas. Entonces tenga el hábito. ¿Se hace difícil? Claro que no es fácil, pero el hábito de hacer ejercicio, salir a caminar, me está tirando, dice alguno. Erradicar malos hábitos alimenticios. Ejemplo, si comes a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Yo tenía ese hábito y me hizo muy mal en la salud. Comer a las 10 de la noche un plato de arroz, un plato de pasta. Había aumentado mucho de peso, me pasó factura en la salud
Entonces tuve que cambiar hábitos alimenticios. ¿Fue fácil? No es fácil. No es fácil. Pero comienzas a cambiar esos hábitos y comienzas a ver cómo en tu vida tu cuerpo te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque te comienzas a sentir mejor. Y en algunos casos, bueno, vitaminas, es importante tomar vitaminas. ¿Qué está haciendo publicidad a algo? No, porque hay una cierta edad que el cuerpo ya no te genera algo. Entonces la lógica es que tomes una vitamina. Tú tienes que conocer tu cuerpo. Hay gente que vive sin conocer su cuerpo. Tu cuerpo te da señales. Que está bien, que está mal, tu cuerpo te da señales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me falta? Indague al doctor, me falta algo. Y bueno, Dios quiere que tengas una larga vida. Pero a veces nuestra negligencia nos acorta la vida. Y Dios quiere que tengamos una larga vida dentro del propósito de Dios. Dios sabe cuánto va a vivir cada uno, pero quiere que tengamos una vida de calidad. Entonces usted tiene que conocer su cuerpo. Y muchas veces intervención médica, pastor, estaba todo bien, pero bueno, necesité, bendito Dios por los médicos, bendito Dios por la ciencia, donde necesitas quizás una intervención médica, pero te hablo de lo lógico, lo sentido común. Pues que en la familia, problema, se presenta una circunstancia en la familia, ¿qué es lo que es? El perdón. Familia que no tenga el hábito del perdón, olvídate, va derecho al fracaso. Familia que no tenga la costumbre, vamos a decir, del perdón, va derecho al fracaso. Porque muchas veces ocurrirán ofensas, se harán cosas sin querer, se meterá la pata. Y en la familia, en el matrimonio, en el hogar, el perdón debe estar. Si no, va derecho al fracaso. La tolerancia, vamos a decir la paciencia también. O sea, eso debe estar dentro de un hogar. El buen carácter. Es imposible que un hogar esté en armonía si no hay buen carácter. Si hay un pitbull de este lado y un dog argentino de este lado. Es imposible. No va a funcionar eso. Por eso es otra de las cosas que le tienes que pedir a Dios. Señor, ayúdame en el carácter. Muchas veces tenemos el hábito del mal carácter. Buena comunicación. Hay gente, repito, y vamos otra vez. Hay gente que tiene una pésima comunicación y un hogar con pésima comunicación. ¿Sabe a dónde va? A un hogar, el próximo paso, a un hogar sin comunicación. Y eso va derecho al fracaso. Que no haya comunicación es producto de una pésima comunicación. Gritos, maltratos, se tratan mal, se ofenden, se burlan. Entonces, esa mala comunicación va derecho a un fracaso. Entonces, ¿qué tiene que tener el hogar? Buena comunicación. Si me acompañas, Karina, al próximo. Se presenta un problema en el área laboral, en el área empresarial, sentido común. Estamos hablando de cosas de sentido común. Estamos hablando de hábitos y principios lógicos. Capacitarse. Es bueno, si quieres emprender en un trabajo donde quieres ganar más o te presentan alguna circunstancia donde está ajeno a tu control, te tienes que capacitar. Ser diligente. Puntualidad, algo que los latinos no tenemos, no sé por qué. Puntualidad. Organización. Honestidad. Si se presentan, mira, te estoy hablando de hábitos lógicos. Sentido común, se cae de la mata. Es eso lo que tenemos que tener. O sea, en el área monetaria se presenta ser diligente, tener el hábito del ahorro. ¿Tienes el hábito del ahorro? Todo lo que llega lo revienta. No te zapatea el dinero en las manos. ¿O tienes el hábito del ahorro? No, porque Dios proveerá. Amén que Dios va a proveer. Pero también el hábito del ahorro tiene que estar en nosotros, porque si no lo tenemos y todo lo que llega, todo lo reventamos. Pastor, gano 700 la semana y gasto 850. Bueno, ¿en qué estás gastando? Yo tengo que agarrar un librito y ver gastos excesivos. Vean, eso es lógico. A lo mejor le estoy pidiendo a Dios un milagro en el área monetaria donde es sentido común, donde vas a salir adelante. O sea, sé diligente, ahorro, buena inversión. Si vas a hacer algo con el ahorro, buena inversión. Tienes que invertirlo. No voy a invertirlo en una fábrica de estufa a querosén en Miami. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Claro, 100 y pico grados de calor hacia acá. Entonces tengo que una buena inversión, una buena administración. Por eso le digo, agarre un cuadernito. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto estamos gastando? Eso es una... ¿Sabes que los hogares con mala administración, tarde o que temprano, también irán al fracaso?
porque generará peleas y conflictos por el área monetaria. Y la otra parte, esta la leen todas las mujeres. Mujeres, repeat with me. Evitar gastos excesivos. Repeat with me, mujer. Evitar gastos excesivos. Tú vas por el mall y no lo necesitas. Pero ahí va a meterle. Siempre. ¿Cuántas cosas compramos gastos excesivos que cuando vamos al cuadernito decimos, ¿y para qué? ¿Para qué gasté esto? ¿Y quién se ha mudado? ¿Qué? Bueno, creo que todos nos hemos mudado. ¿Qué manera de sacar cosas que no necesita cuando uno se muda? ¿Y esto dónde estaba? ¿Y esto dónde estaba? Bote. Sí, ahí está en el cajón. Si usted lo dejó en el cajón, olvídese, no lo va a ocupar más. No lo va a ocupar más. Si quedó en el cajón abajo de la cama, olvídese, no lo va a ocupar más. Así que, bueno, pero muchas veces, estoy hablando de comportamientos lógicos, muchas veces se presenta adversidad en el área laboral, monetaria, en la salud, en la parte matrimonial, en el hogar. La idea es que aplique comportamientos lógicos. Ahora, aún muchas veces, aplicando todos los principios y comportamientos lógicos, sentido común, cosas que se caen de la mata, aún así se presentan circunstancias y adversidades difíciles. Ojo, estoy hablando de una persona que hizo todos los hábitos y principios correctos, sentido común, pero aún así se presentan circunstancias. Y ahí voy a la pregunta. Si me puedes acompañar con la pregunta, por favor. Pregunta: ¿qué hago cuando me toca enfrentar circunstancias adversas donde todos los principios y comportamientos no son suficientes para vencerlo? Léalo de nuevo. ¿Qué hago cuando me toca enfrentar circunstancias adversas donde todos los principios y comportamientos no son suficientes para vencerlo? Pastor, apliqué en el área matrimonial, apliqué en el área salud, en la salud, en el laboral, empresarial, lo que sea, en la familiar. Yo aplico esos principios, pero sin embargo, hoy me encuentro con una adversidad que, a pesar de aplicar esos principios, estoy viendo que no la puedo vencer. ¿A dónde tenemos que recurrir ahora? Si estoy aplicando principios lógicos y sentido común y estoy enfrentando una adversidad, aún aplicando esos principios, tengo que ir ahora a principios divinos, principios eternos que tendrán repercusión en mi vida. Ya tengo que pelearla desde otra esfera. Claro, estoy peleando la vida con sentido común. Estoy hablando de todas las cosas que allá afuera vas a ver que hay crisis de matrimonios destruidos, hogares destruidos porque no aplican principios lógicos. No te estoy hablando de principios divinos. Ves un caos allá afuera, hogares destruidos, matrimonios destruidos por no aplicar principios lógicos. Y la persona le pide a Dios: Señor, restáurame en esto, y como una intervención y un milagro divino, y Dios está diciendo desde arriba, es solamente que apliques principios lógicos, nada más. Por eso es importante tener una iglesia, porque la iglesia te edifica en todas estas áreas. Ahora, estoy pasando un problema, una adversidad, tengo que cambiar, tengo que pelearla desde otra esfera. ¿Cuál es? A través de principios divinos. A ver, que usted, aplicando todos esos principios, los sentido común, los que se caen de la mata, los principios lógicos, y se te presenta una adversidad, una circunstancia difícil, ¿cómo ves ese problema? Un problema gigante. Si estoy aplicando todos los principios divinos, principios lógicos, sentido común, y se me presenta un problema, lo que yo estoy viendo es un problema gigante, un problema enorme. Por eso esta prédica, si me puedes acompañar con el título, le titulé Principios divinos para vencer gigantes. Ustedes que son, léalo, principios divinos para vencer gigantes. Ustedes que son tan estudiosos de la palabra, ustedes que son tan buenos alumnos, a ver si usted lo va a responder. ¿A qué historia tengo que ir para vencer gigantes? Aleluya, aleluya. David y Goliat. Yo tengo que ir a David y Goliat
porque es un gigante que se está enfrentando. David y Goliat, que ha sido éxito de taquilla en Hollywood, que se ha enseñado en tantas escuelas dominicales, y bonito y hermosa la historia, pero dentro de esa historia podemos encontrar principios tan maravillosos que nos dejan cómo enfrentar gigantes. Gigante, porque estoy aplicando todos los principios lógicos, correcto, pastor. La lógica y el sentido común es que me vaya bien, pero aún así estoy enfrentando a este gigante. Teníamos todo controlado, ¿eh? Y de repente apareció una pandemia. De repente apareció un confinamiento y estaba todo controlado, ¿eh? Lo teníamos bajo todo control. Y de repente nos enfrentamos a un gigante que se llamaba COVID. De repente nos enfrentamos a un gigante que se llama recesión. Entonces se presenta como un gigante y yo tengo que ir dentro de la historia de David y Goliat, que ha sido éxito de taquilla en Hollywood, lo vemos en dibujitos, hemos pintado muchas veces eso, pero encontramos principios tan maravillosos, principios eternos que pueden ser de tanta bendición. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17, y déjeme explicarle la historia. Israel enfrenta a Filisteos, se van a una guerra. El ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. Entonces van a una guerra. Ese es el contexto. O sea, una guerra entre dos pueblos. El pueblo de Dios. Y cuando hablo de filisteos, usted, bueno, los filisteos. No. Es que si leemos historia, esos pueblos eran terribles. La cultura, el comportamiento, los sacrificios que hacían, era horrible. Eran pueblos que Dios le había bajado la vara ya. Esta gente no puede existir más. La aberración, los comportamientos, las conductas que tienen. E Israel representaba el pueblo de Dios avanzando, donde quería tomar posesión de esa tierra donde Dios le había bajado la vara a esa gente. ¿Por qué? Porque dice, no, esta gente así ya no puede vivir, no se arrepiente, no vive una vida lejos de Dios, tienen su idolatría, tienen su sacrificio. Cuando hablo de sacrificio no es que presentaban una banana, un cigarrillo no es que buscaban una iglesia como hacen acá y traen unos cocos, ¿no? Sacrificio de niños, humanos. Esa era la cultura que tenían. Y Dios no dice ya. Entonces, en esas dos naciones van a la guerra. 1 Samuel 17, del 2 al 11. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Déjalo ahí. Note que habla de un monte y habla de otro monte. ¿Por qué se paraban en los montes? Está bien, estratégicamente, porque miraban todo, pero en el mundo espiritual estar en el monte es estar en una posición de oración en el mundo espiritual. Yo me paro en una posición ante una batalla que yo estoy luchando. En el mundo físico, ¿por qué? Estrategia de guerra, busco lugares altos, ¿para qué? Para mirar. Entonces tenía una persona en un monte y otra persona en un monte. En el mundo espiritual representa el lugar de oración donde tú vas a pelear esa batalla, donde tus principios lógicos y sentido común no lo han podido vencer. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos dos. Seguimos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, un tipo enorme. Ya imponía la presencia, traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malta, de malla, y era el peso de la cota como 5.000 ciclos de bronce. El tipo parecía un tanque de guerra. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Seguimos. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba un escudero delante de él. Usted hágase la idea, una persona imponente que sale de ese ejército encima vestido como un tanque de guerra, con unas armas
que tenían un alcance tremendo con la fuerza. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si quieres pasa, pero te lo resumo. Muchachos, ¿para qué nos vamos a matar entre todos? Hagamos una cosa más fácil. Escojan uno y que venga contra mí. A ver quién se animaba. A ver quién era el guapo ahí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestro siervo. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos, nuestros siervos, y nos serviréis. 9. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Notó la historia? Ejército acá, ejército acá. Sale un grandote imponente, hecho un tanque de guerra con unas armas, y dice: muchachos, vamos a hacerla fácil acá. Elijan uno, que vengan y pelee conmigo. Si él me derrota, nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Si yo lo derroto, ustedes son. A ver, yo desafío, a ver quién se anima. Dice que nadie se animó. Y oyendo Saúl y todas esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Sabes quién era el líder ahí? Saúl. Y ante la adversidad, las palabras esas de desafío, esas palabras que te desafío a esta situación, el primero que tuvo miedo fue Saúl y lo transmitió a todos. Por eso, si tú eres una columna de fe en tu hogar, tú tienes que tener cuidado con lo que llega a tus oídos. Porque tú eres la columna de fe. Dios te trajo aquí como una columna de fe. Aquí pudo estar un familiar, un ser querido tuyo, pero sin embargo estás tú. Y Dios te ha traído como una columna de fe. Y depende cómo tú absorbas o escuches o reacciones a lo que escuchas, vas a transmitir eso a tu hogar. Por eso uno debe tener cuidado cuando escucha algo. ¿Y qué es lo que imparto a mi hogar? Hay muchas veces que gente viene a la iglesia y ante las circunstancias, los momentos, lo que escucha por la televisión, ¡ay, mamá! El de fe. El de fe. Y los otros, no, tranquilo, ¿verdad? Los otros están más tranquilos, no creen en su abuela, pero están más tranquilos. Y el de fe. El de fe es el que está a los gritos. Ojo, que eso se imparte, ¿eh? El miedo, la desesperanza, se imparte. Por eso es muy importante que seas edificado con palabra de Dios. Porque todos los días se enfrentan adversidades y circunstancias difíciles. Todos los días. Y Dios te puso como una columna de fe en tu hogar. Tu reacción la vas a impartir. Escucha, la vas a impartir a tus seres queridos. El miedo, la desesperanza, la falta de fe, se imparte. ¿Por qué? Porque lo comienzo a hablar. Y dentro del hogar, y Saúl el primero que tuvo miedo. Y eso lo transmitió a los seres queridos. Ahora vemos un problema gigante que se le presenta a Israel y lo llevamos a nosotros. Un problema gigante que se nos puede presentar a nosotros. ¿Cómo venzo estos problemas gigantes? ¿Cómo los enfrento? ¿Cómo salgo victorioso de este gigante que estoy enfrentando? Punto número 1. Estas adversidades, si me puedes poner, solamente con Dios se podrá vencer. Y cuando digo Dios, digo Jesús. Solamente con el Señor Jesús la vas a poder vencer. Aquí no se trata de mi habilidad, mis socios, los contactos que tengo. Aquí no se trata de la capacitación que tengo. Bendito Dios por los contactos, bendito Dios por la capacitación, bendito Dios por tu valentía. Pero aquí, si Dios no está en el asunto, no te vista que no vas. Si Dios y el Señor Jesús no está metido en esa pelea que estás teniendo, repito, no te vistas que no vas. Porque vas a pelear una pelea sin un amparo. Vas a pelear una pelea sin una protección divina.
Y hay mucha gente que está enfrentando la circunstancia. Muchos, ante esa circunstancia, gigantes que enfrentan, caen en depresión, no le encuentran sentido a la vida. Y hay otros que con una buena actitud quieren pelear contra esa situación, pero pelean desde la esfera incorrecta, pelean en sus propias fuerzas, buscando contactos. Amén por los contactos, repito. Pero cuando mi confianza la pongo en mí mismo, error, voy a perder la batalla. La confianza no la tengo que poner en mí mismo, la confianza la tengo que poner en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en la cruz del Calvario, en su palabra. Error si trato de enfrentar una situación con mis propias fuerzas. Primera de Samuel 17:26. Entonces habló a David a los que estaban junto a él. Llega David. ¿Qué pasó? Después vamos a ver todo, cómo se desarrolla. Y entra a ese lugar, a uno de los valles donde veía al grandote. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué van a hacer con el hombre que pelee y lo venciere? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Note que dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que me va a desafiar a mí? Porque cuando yo me enojo, le doy 3 galletazos y se le acabó. No. Él metió a Dios ahí. ¿Quién es este para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Este no se metió con nosotros, muchachos, se metió con Dios. Y cuando yo entiendo que ese problema, ese gigante, no se metió conmigo, se metió con Dios, no se te metió con tu hogar, con tus seres queridos, se metió con Dios. Y es lo primero que le dijo, ¿quién es este filisteo? Ni gigante, le dijo, que se ha metido con los escuadrones del Dios viviente. Claro que la tenía clara, valga la redundancia. David reconocía que el único que lo podía salvar de esa situación era Dios. El único que lo podía sacar de esa batalla. Y hoy día el único que nos puede sacar de esas batallas cuando aplicamos principios lógicos es el Señor Jesús. No hay otra. Primera de Samuel 17:37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El mismo Dios que me libró de los otros problemas es el mismo Dios que me va a librar contra este filisteo incircunciso. Eso es lo que tienes que tener. Tienes que venir una memoria de lo que Dios hizo contigo cuando aplicaste principios lógicos, principios correctos y no viste resultados. Aún así se te presentó un gigante. Tiene que venir a tu memoria qué es lo que hizo Dios contigo. Te sacó, te libró, te sanó, te restauró. Cuando enfrentas una batalla con un gigante, un filisteo incircunciso, lo primero que tiene que venir a tu mente es qué Dios hizo contigo en el pasado. Yo enfrento esta adversidad, primeramente no soy yo, no es bajo mi propia capacidad, bajo mi propio intelecto, es Dios el que está metido aquí. Señoras y señores, si Dios no está metido en el asunto, lo que hoy día vamos a enfrentar allá afuera, repito, no te vistas que no vas. Se acabó de jugar a la iglesia. Vengo, no vengo, tengo ganas, oro, no oro. No, se acabó. Te tienes que parar firme, eres una columna de fe en tu hogar. Cuando todos se caen, cuando todos tienen miedo, cuando todos están angustiados, tú te levantas como un guerrero de Dios. Y tú le dices a la circunstancia, esta circunstancia no se metió conmigo, esto se metió con Dios. Dios está en este hogar, el Señor Jesús es el que nos cubre. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú te has metido, tú crees que te has metido conmigo, problema. Tú no te has metido conmigo, tú te has metido con Dios. Te has metido con el sacrificio de Jesús, te has metido con la sangre de Jesús y vas a salir derrotado de esta situación. Cuando hay un guerrero así en la casa, cuando hay alguien que cree, tú lo impartes, tú lo transmites, estás impartiendo fe. Mete a Dios en el asunto. Esto no se va a ganar con socios, estas batallas no se ganan con buenos socios. No se ganan con mi capacitación personal. No se ganan por mi profesionalismo. No. Estas batallas se ganan con Dios. Si Jesús no está en el asunto, olvídese. Esto no se gana con ritos religiosos, con coco, con sacrificio en las vías. No. Esto no se gana con cintita roja. Esto no se gana con un vaso de agua abajo de la cama. Si no hay arrepentimiento, si no hay clamor, si no hay rodilla doblada, si no hay gente que le pide a Dios que intervenga, no va a pasar nada. Por eso la persona tiene que entender, estás enfrentando una adversidad, un problema gigante, rodillas dobladas, arrepentimiento, ayuno, clame a Dios, que intervenga Dios. Tengo que provocar que Dios intervenga en el asunto. Es que lo confundo con ritos religiosos y esto lo digo con mucho respeto. Sé que gente viene nueva que está llegando a la iglesia y venimos con una cultura religiosa, estampitas, velas, procesiones, promesas, sacrificio. Olvídese, eso nada sirve. Es acá adentro. Si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay una rodilla doblada, si no hay un clamor a Dios, no va a pasar nada. Rodillas dobladas, un arrepentimiento genuino, si un clamor, ayuno, yo le estoy pidiendo, Señor, interviene en este asunto con este gigante que ha venido contra mi vida, contra mi hogar. Repito, voy a una pelea sin un amparo. Josué y Caleb fueron entre todos los espías. Cuando volvieron, unos trajeron malas noticias, no, que son gigantes, que la cosa está difícil para entrar, pero dijeron algo Josué y Caleb que llama la atención. Vamos, los vamos a comer como pan. Su amparo ha caído. Su amparo, su protección ha caído. Están peleando sin una protección. Le dijo así al pueblo, muchachos, están peleando sin una protección. Hay un amparo divino cuando hay rodillas dobladas, cuando hay ayuno, cuando hay oración, cuando hay arrepentimiento. Hay un amparo divino para enfrentar esas batallas. Cuando yo le entiendo eso, Dios tiene que estar en el asunto. Punto número 2, ¿cómo se pelean estas batallas? Si me puedes acompañar. Teniendo una tierra. ¿Se acuerda lo que le dije al principio de tierra? ¿Qué es lo que es la tierra? Teniendo, además de obediencia a la paternidad y cobertura pastoral. Ok, dentro del diseño de Dios para el ser humano aquí en la tierra, tiene que tener una tierra, una iglesia. Cobertura pastoral, espiritual, paternidad, es un pastor. Es un diseño de Dios. Es un orden de Dios donde tenemos que tener una iglesia y un pastor. Porque ahí, dentro de ese diseño de Dios, Dios me edifica, Dios me fortalece, Dios me da una palabra, Dios me direcciona. Tú vienes mucho más que a un rito religioso, tú vienes a escuchar una palabra que te lleva a un objetivo para enfrentar gigantes, cómo salir a un camino de bendición, cómo enfrentar las batallas, que te eduquen en el reino de Dios. Es un orden de Dios. Y esas batallas las tengo que pelear en ese orden, teniendo una tierra, teniendo un pastor. Primera de Samuel 17:55. Ok, terminó. David se pelea, le tira un ondazo, cae el gigante. Todos conocen la historia, ¿no es cierto?
para el que no la conoce, va, agarra la espada del filisteo y con la misma espada le corta la cabeza. Agarra la cabeza, ¡wow! Y sale corriendo. A ver. Y cuando Saúl, esto es antes, en el momento de la pelea, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrar con el filisteo, cuando iban a la batalla, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es el hijo de este joven? Y Abner respondió, pero me quedo con la pregunta: Abner, ¿de quién es hijo? Este salió guapo, ¿eh? Este es bravo. Pero note que lo primero que le llamó la atención: ¿de quién es hijo? Esa guapesa, ¿de algo lo aprendió? Esa valentía de alguien. Alguien se la transmitió. Verso 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, mira, venía con la cabeza, y Abner lo tomó, el general del ejército, y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Escuche, David tenía la cabeza del gigante en la mano y lo llevan a Saúl. Y el 58. Y le dijo Saúl, mire, con la cabeza: muchacho, ¿de quién eres hijo? No le preguntó cómo lo mataste, cómo lo derribaste, a ver la cabeza. No, lo primero que le preguntó: ¿de quién eres? ¿Quién es tu papá? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, tengo un papá y tengo una tierra. Tengo un papá y tengo una tierra. La tenía clara David. Saúl vio: este es guapo, este es bravo. ¿Quién es tu papá? ¿Quién te transmitió eso? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó a batallar así? ¿Quién te enseñó a no tenerle miedo a esas circunstancias? Yo tengo un papá y soy de una tierra. Cuando la iglesia entiende eso, que tiene una tierra, una iglesia, y tiene un pastor que lo edifica, que lo corrige, que lo direccione, que le dé una palabra de Dios, va a enfrentar las adversidades desde otro punto de vista. Es que note que no dijo: soy hijo de Isaí, de Belén, de Jerusalén, de Judea, de Jericó. No, tengo una tierra. Yo no ando de aquí para allá. Yo soy de Belén, tengo una tierra. Y esto es una enseñanza para la iglesia. Me enojé con el pastor, me enojé con el ujier, me enojé con el de la cafetería. Aquí no hay amor, me voy a otra iglesia. Iglesias hay en todos lados. Iglesias hay en todos lados. Y bendito Dios por todas las iglesias. Y bendito Dios por esas iglesias de buena tierra. Pero Dios te trae como una semillita. Y Dios es el que te coloca en una tierra donde vas a dar fruto. Si yo me enojo con la tierra, me salgo de ahí, me voy y me planto en otro lado. Y allá me enojé y me voy y me planto en otro lado. Error. Estoy peleando en un diseño que no es el de Dios. ¿Por qué dejó una tierra? Repito, porque cuando tú vienes aquí, tú eres edificado con palabra de Dios. Dios dejó un pastor donde te va a edificar con palabra de reino para enfrentar esas adversidades. ¿Cómo enfrento esas adversidades? Teniendo una tierra. En la tierra es que es mucho más que hacer un rito religioso, un hábito de domingo. Aquí Dios me está impartiendo palabra para enfrentar adversidades gigantes, desafíos que se me presentan en la vida. No soy un saltamonte espiritual. Yo tengo una tierra, tengo un papá, soy hijo de Isaí y tengo una tierra, Belén. Ahora vamos a más profundo. ¿Qué es lo que tiene que haber para enfrentar esas adversidades? Teniendo una tierra, teniendo una cobertura pastoral, pero teniendo obediencia a la cobertura pastoral. Dios te dejó un padre espiritual que te imparte palabras. Si mi reacción es: ya lo que dice el pastor, ya. Sí, él habla eso, pero él me aconsejó eso, pero yo hago lo que quiero. Sí, el pastor dice eso, pero yo con mi vida hago lo que quiero. Error. Porque el pastor te va direccionando en base a consejos de Dios.
para enfrentar esos gigantes. Primera de Samuel 17, vamos atrás de la historia, antes de la batalla. 17:12. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 17, vamos a saltar el versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano de tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Note que le está haciendo un encargo, le está dando una orden. Vas a agarrar esto, alimento, y lo vas a llevar al campamento donde están peleando, luchando. 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos, para dejarles saber al padre que estaban bien. Vamos a ir al verso 20. ¿Me acompañas? Y se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había ¿qué? ¿Se dio cuenta que hay una obediencia a la paternidad? ¿Sabes que David pudo haber dicho: ¿qué te tengo que hacer caso? Yo te voy a hacer caso si cuando iban a ungir al rey de Israel llamaste, hiciste una fiesta y a mí ni siquiera me llamaste? A mí me tendrías escondido allá entre las ovejas. Yo te voy a hacer caso si cuando ungieron al rey de Israel ni siquiera me llamaste. Pero David no tenía eso. David tenía obediencia a la cobertura paterna. Mi papá me dijo esto y esto voy a hacer. Y esto no es para manipular, pero cuando un pastor te da una dirección, cuando un pastor te dice ve por acá, hazle caso, porque estás siendo obediente. Si el pastor te manda a pecar, por supuesto que no le hagas caso, por supuesto que no. Pero si estás enfrentando una adversidad, un gigante, y el pastor te dice haz esto, hazlo, porque es un consejo de Dios de parte del pastor, que está utilizando al pastor. Es que hay mucha gente que no se identifica con el pastor. Es el pastor de la iglesia, pero no es mi pastor. Pastor Oscar Gómez, pastora Amelia Gómez, son nuestros pastores. Y tú tienes que decir así: es mi pastor. Y estás pasando un problema, estás enfrentando un gigante, tú tienes un pastor que te va a dar una dirección. Y muchas veces quizás esa dirección, ese consejo quizás no te gusta. Y muchos cometen el error: no, yo no lo hago. Error. Estás peleando una batalla que no está con principios que no están dentro del orden de Dios. Lo mandó y le dijo: ve, llévale esto a tus hermanos. Y claro que le hizo caso. No se fijó que me habían olvidado, que habían hecho una fiesta y no me habían... No. Él fue obediente. Es que no tener un pastor en el diseño de Dios, estamos peleando una pelea incorrecta. Un pastor es una cobertura espiritual. Tener una iglesia, tener un pastor, es alguien que ora por ti, que clama por ti, que dobla rodilla por ti, que ayuna por ti, que intercede por ti. En el mundo espiritual no estás yendo solo a la batalla. Estás yendo con una cobertura de una iglesia que clama por ti. Si no me identifico con la iglesia, si yo no soy parte de una iglesia, si no tengo un pastor, error. Estás pasando una circunstancia, estás pasando un momento difícil, habla con el pastor. Es algo que digo yo como pastor: muchas veces el último que se entera de los problemas de la gente es el pastor. Y todos lo saben. La gente se abrió con personas incorrectas. ¿Para qué Dios te dio un pastor? Pastor, estoy pasando esta situación. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen pastor. Mira cómo el Señor Jesús nos revela ahí un principio espiritual. Están pasando enfermedad, están pasando problemas, y dice que tuvo compasión.
están enfrentando esas batallas sin un pastor. Y esto, a ver, paréntesis, esto no lo hago para manipular a que no, es que es un diseño de Dios. Dios, en el proceso de esto, que se te grabe en tu espíritu, en el proceso de restauración de nuestra vida y caminar en el reino de Dios, es fundamental una iglesia y un pastor. Es fundamental. No soy llanero solitario en el evangelio. Yo tengo que tener un pastor y tengo que tener una tierra. Yo soy hijo de Isaí y soy de Belén. Punto número 3. ¿Cómo enfrento estas adversidades, estos gigantes? Una vida en genuina adoración al Señor. ¿Sabes lo que es esto? Tus rodillas dobladas en tu intimidad. Tu oración en tu casa. Claro que la oración de acá es súper bien, amén. Es una oración congregacional. Pero vamos más profundo. Clamor en tu casa, rodillas en tu casa, lectura de la palabra en tu casa, crecimiento personal, espiritual en tu casa, ayuno. Comienza a haber una genuina adoración. Yo hablo mucho más que un cantar, porque yo puedo cantar, llego, canto y repito porque está en la pantalla, pero estoy muy lejos de Dios. Estoy muy lejos, tengo una vida religiosa. Cuando hay una vida de adoración, cuando hay un clamor, cuando hay rodillas, en tu intimidad tienes momento con Dios, la presencia de Dios está anclada en tu espíritu. Y a donde vas, tú la llevas. Vas al campo de batalla, tú llevas la adoración. Vas a la adversidad, vas a las circunstancias difíciles. Está tan anclado en tu espíritu la adoración que a Dios lo estás llevando a la batalla, porque va contigo. Salmo 34:1, un salmo de David, aquel que enfrentó al filisteo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, en todo tiempo. Tiempos buenos, lo adoro. Tiempos malos, difíciles, lo sigo adorando. Es que cuando entiendo que eso es mucho más que música, la adoración es una ministración a mi espíritu, donde Dios le hago un espacio a Dios en mi espíritu para que la presencia de Dios se instale en mí. Y con la presencia de Dios instalado en mí, yo voy a la batalla. Yo voy a pelear esas circunstancias difíciles. Está tan anclada la adoración en mí, la presencia de Dios en mí, que cualquiera sea la batalla donde me encuentre, en una cama de un hospital, en una circunstancia difícil, en el matrimonio, Dios está ahí. Salmo 22:3. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe qué significa Israel? Pueblo escogido de Dios. ¿Qué somos nosotros? Pueblo escogido de Dios. Y dice, tú habitas en la alabanza de Israel. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Estás pasando una adversidad? Que no te ministre Marc Anthony. Oramos por Marc Anthony. Oramos por Cristian Castro. Oramos por Luis Miguel. Pero que no te ministre eso. Es la adoración donde doblas rodillas. Y en el momento difícil es Dios ministrándote. Es que hay gente que... Mateo 15:8, este versículo es doloroso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así no se enfrenta una batalla, ¿eh? Este tipo de adversidad, este tipo de gigante, así no se enfrenta. No se enfrenta porque yo tengo que llevar a Dios a donde vaya. Mi intimidad, mi clamor, mis rodillas dobladas en la intimidad, la presencia de Dios va a estar anclada en mi espíritu. Y se presente lo que se presente, adversidad, gigante, palabras de desafío, palabras que quieran traer miedo, está tan anclada en el espíritu la presencia de Dios
está tan sembrado acá, Dios, que eso no le tienes miedo. Escuche, no, eso no le tienes miedo. Porque sabes quién es el que está contigo. Repito, si vuelves, ve a ese tiempo de oración con el Señor. Hay momentos, mira, con tu teléfono, pon adoración, cierra los ojos, donde calla todas las voces externas, todas las voces de terceros, y solamente te pones tú y Dios. Es ahí donde te dejas ministrar. Es ahí donde la palabra de Dios, y agarras la Biblia en ese momento. Señor, estoy pasando un momento, estoy enfrentando una adversidad. Es ahí donde Dios se ancla en tu espíritu. Es tan triste ver gente que ama a Dios, que se va a ir cuando cierre los ojos, se va a ir a la presencia de Dios. Escuche, cuando cierre los ojos, se va a ir a la presencia de Dios. Pero cuando enfrenta las adversidades en esta tierra, con una perspectiva de derrota, con una perspectiva de angustia, escuchen lo que le digo. No se crea que lo que viene a la tierra es lindo. No, pero tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. Habrá una diferencia entre un mundo y aquellos adoradores a Dios. Va a haber una diferencia. Tinieblas pueden cubrir esta tierra, pero va a haber un amparo divino sobre tu vida. Que haya hambre en la tierra, provisión va a haber en tu hogar. Que haya miedo en la tierra, va a haber seguridad en tu hogar. Porque está tan anclada la presencia de Dios en tu espíritu. Si me puedes poner el otro cuadrito con la pregunta. David y Goliat, ¿a qué enfrentó realmente esa adversidad llamada Goliat? ¿A quién enfrentó realmente? Punto número 1. A un hombre que reconocía a Dios en su vida. Nosotros vemos una lucha y lo leemos, David y Goliat. No. ¿A qué se enfrentó Goliat? ¿A qué se enfrentó ese gigante? A un hombre que reconocía a Dios en su vida. Punto número 2. A un hombre con una tierra y una obediencia a la paternidad. Mira todo lo que enfrentó Goliat. Yo veo a David, pero ves a David un hombre que amaba a Dios. Ves a David un hombre que tenía una tierra. Ves a David un hombre que era obediente a la cobertura paterna. Punto número 3. ¿A qué enfrentó David? A un adorador genuino. Estaba tan anclada la presencia de Dios que cuando fue a la batalla era Dios el que iba ahí. Y punto número 4. ¿Cómo se pelean estas batallas? Teniendo un propósito. Que Dios sea glorificado. No es peleo esta batalla y patita, ¿para qué te quiero? Me voy. Gracias, Señor. Primera de Samuel 17, 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mi mano. Hablando David contra el gigante, el filisteo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire la palabra profética. Estaba tan anclada la presencia de Dios en él que de esta adversidad no voy a salir derrotado. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y las aves de los cielos a las bestias de la tierra. Note la palabra profética de David. No solamente te voy a vencer a ti, gigante. Voy a vencer a todos estos filisteos. El gigante le dijo, te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves. Bueno, yo tengo una palabra más fuerte. Yo te voy a matar a ti, voy a matar a todos los otros que están ahí. A todo ese ejército. Pastor, de matar. A ver, entienda el concepto de hoy. La adversidad que estamos enfrentando. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas ante esa adversidad? No, la circunstancia está difícil.
que la situación es difícil, no, este problema es grave. Oh, Dios me va a sacar de esta situación. Dios va a restaurar mis hijos. Hay un Dios que sana y yo estoy convencido que esa sanidad viene a mi vida. Hay un Dios que restaura matrimonio y yo estoy convencido. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a los aves de los cielos y las bestias del campo. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mi propósito es que Dios sea glorificado. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esta congregación, este pueblo, este problema, sabrá que hay un Dios grande que restaura, que libera. Hay un Dios que sana. Te invito a ponerte de pie. Eso es lo que tiene que ver tu familia como columna de fe. Cuando enfrentas una batalla, cuando enfrentas una situación, tú te paras ahí firme. Te paras en la puerta de tu casa y le dices a la adversidad, le dices a la enfermedad, le dices al cáncer, le dices a la depresión: tú no te metiste conmigo. Tú no te metiste con este hogar. Tú te metiste con Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú te metiste con la sangre de Jesús. Cuando hay alguien que clama así, victoria segura. Mira lo que te digo, victoria segura. Porque esa adversidad no se enfrenta a ti. Se enfrenta a un hombre que cree a Dios, una mujer. Se enfrenta a un adorador genuino. Se enfrenta a una persona que tiene una tierra. Y se enfrenta a una persona que tiene obediencia a la cobertura pastoral. Cuando hay guerreros así, prepárate. Prepárate. Porque vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Prepárate porque vas a ver cómo Dios interviene en el asunto. Cierra los ojos. Prepárate porque vas a ver como Dios interviene en tu vida, restaurándote, sanándote, liberando a tus seres queridos, restaurando tu matrimonio, restaurando tu hogar. Prepárate porque ese gigante no se enfrentó a una persona cualquiera, se enfrentó a un hijo de Dios, se enfrentó a una hija de Dios que le cree. Levanta las manos al cielo y toma el arma y dile: Señor, me levanto como un guerrero, como una guerrera por mi hogar, por mi salud, por mi familia, por mis hijos, por mis seres queridos. Ese gigante va a caer, esa gigante va a caer, esa adversidad va a caer. Tú no me dejarás solo, saldré victorioso de esta circunstancia.